articulación estás hablando? Que es una articulación, la clasificas. Primero hemos dicho superficies articulares. Cuerpo vertebral y otro cuerpo vertebral. La cara inferior y la cara superior de los cuerpos vertebrales. ¿Qué hay en esas partes? Los rebordes epifisiales. ¿Cierto? Ahora, cuando hablas del tipo de articulación, estás hablando que es una articulación cartilaginosa secundaria. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué tipo de cartílago es el medio de unión en las cartilaginosas secundarias? Entonces aquí dices el medio de unión es un fibrocartílago. El fibrocartílago en este caso sería el disco intervertebral. Disco intervertebral. ¿Sí? Entonces el medio de unión es el disco intervertebral. Entonces les voy a poner el alfiler y de uno en uno van a venir a ver esa articulación. Disco intervertebral. ¿Sí? Ahora ya van a saber disco intervertebral. Entonces, si hablan de este disco, hemos dicho que es un fibrocartílago, que es el medio de unión de la articulación intervertebral entre cuerpos. ¿Qué tiene? ¿Cómo está compuesto este disco intervertebral? Está compuesto por un anillo fibroso que está externamente y un núcleo pulposo que está en la parte interna. ¿Sí? Fíjense, el anillo fibroso es el que son tejidos fibrosos que se están entrecruzando. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ahí también les voy a mostrar el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Les sacan fotos, pero no estudian. Entre estas dos estructuras, porque fíjense, aquí está el anillo fibroso. Todo lo que está aquí afuera, hablas que es el anillo fibroso. Y lo que está en la parte interna es el núcleo pulposo. ¿Sí? En el pollo sí se come. En la vaca se come porque es ese tendón que a veces saca así. Dependiendo. Ahora, además de eso, esta articulación tiene unos ligamentos de refuerzo que están reforzando la articulación. Pero primero iremos a describir qué es el anillo fibroso. ¿Sí? Ahora,
Si ustedes se acuerdan, la longitud de la columna vertebral era de 72 a 75 centímetros. Pero la cuarta parte de esa longitud sí estaba constituida por los discos intervertebrales, entonces de un 20 a 25% de la longitud. ¿Sí? Lo que está por fuera es el anillo fibroso y lo que está por dentro es el anillo fibroso. Ahora, fíjense que este anillo fibroso que está en la parte periférica son láminas concéntricas de tejido fibroso que va a ayudar a sujetar cuerpo con cuerpo vertebral. Se está insertando en el reborde epifisario. ¿Cuál? Que el anillo fibroso son láminas fibrosas o la porción fibrosa del fibrocartílago, que son láminas que van a sujetar en forma ¿sí? cruzada siempre a los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Se están entrecruzando, formando unos ángulos que son de 60 a 30 grados, de 30 a 60 grados. Son láminas oblicuas. Doc, perdón, ¿puedes encender la luz? Por favor, es que no veo nada. Prende. El último. Doctor, disculpe, ¿las láminas son láminas oblicuas entrecruzadas que van a sujetar los cuerpos vertebrales? Sí, y que se insertan en los rebordes epifisarios. Ok. Ya. Ahora, cuando hablas entonces de estos anillos fibrosos, su vascularización está vascularizados. O sea, tienen vasos. Pero esos vasos van disminuyendo a medida que se va hacia la parte interna. O sea, el núcleo pulposo ya no tiene. Ahí vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el anillo fibroso es vascularizado. Cuando hablas de la inervación, está inervado el anillo fibroso, pero solo su tercio externo. Entonces, cuando hablas del anillo fibroso, le están llegando nervios. Entonces, eso dices, la inervación, ¿sí? Solo representa el tercio externo. Es una inervación sensitiva. ¿Sí? ¿Sensitiva? Inervación sensitiva. Pero solo su tercio externo. ¿Sí? Ahora, fíjense hacia dónde está más delgado ese anillo fibroso. O sea, la parte Es más débil en la parte posterior. El anillo fibroso entonces es más débil en la parte posterior. Porque es a donde se va a herniar el núcleo pulposo. Donde se hernia el núcleo pulposo. ¿Estamos? Por eso digo que se puede comprimir, ya sea la médula espinal o un nervio en su emergencia. ¿Sí? Ahora, si hablamos de este núcleo pulposo, ¿sí? Ese núcleo pulposo se encuentra casi en el centro, casi en el centro, porque no está completamente en el centro.
¿sí? Es una sustancia gelatinosa. El núcleo Sí. pulposo. Se sitúa En la parte media, casi en la parte media. casi en el centro. Está rodeada por quién? Por el anillo fibroso. Es una sustancia gelatinosa. Gelatinosa. Que va a aportar, ¿sí? Va a amortiguar el, ¿sí? Es parte gelatinosa, Es ¿no? una porción gelatinosa. Que aporta o amortigua. Amortigua los golpes. Amortigua los golpes. Cuando uno salta, entonces para que no choque hueso con hueso, entonces está amortiguando. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si hablas de su irrigación, el núcleo pulposo es avascular. ¿Cómo se nutre? Se nutre por difusión. Del anillo fibroso le está viniendo los nutrientes. ¿Se nutre por difusión? Sí. Ahora, ¿hacia dónde se va a herniar? Hacia la parte posterior. ¿Por qué? Porque el anillo fibroso, sus láminas del anillo fibroso son más delgadas en la parte posterior. ¿Sí? Causando la hernia de disco. ¿Sí? O las radiculopatías, compresiones del nervio espinal cuando está saliendo. Y eso genera dolores intensos de espalda. ¿Genera el hernia de disco o cuál era, doctor? O va a producir una compresión del nervio. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. Entonces iremos a las otras articulaciones antes de ir a los ligamentos de refuerzo. El núcleo pulposo no tiene inervación. Cuerpo vertebral. Todo ese asunto. ¿Estamos? Entonces, para que vayamos así bien claros y vemos, fíjense, ahí, fíjense, el núcleo pulposo se está herniando, pero siempre a la parte posterior. Va a comprimir, puede ser médula espinal o la cola de caballo. ¿Por qué dicen la cola de caballo? Porque pues la mayor parte de las hernias es a nivel lumbar. ¿Por qué? Porque esas vértebras son las que van a soportar la mayor parte del peso. Pero, ojo, no estoy diciendo que no se producen las otras. Puede producirse. Hernia de disco a nivel cervical se produce, por si acaso. Rara, pero se produce. Doc, entonces las más comunes son Las más comunes es a nivel lumbar, por el peso que soporta. Por eso a las personas ¿sí?, que son gorditas les aconsejan bajar de peso. ¿Sí? ¿Estamos? O puede producir, fíjense, una compresión del nervio espinal en su emergencia.
Al decir emergencia, quiere decir cuando está saliendo. Cuando está saliendo. ¿Estamos? Y los dolores cada vez son más intensos. Ahora dicen, ¿cómo entran? Por atrás, cortando esto que son las láminas. O sea, cortan las láminas para entrar. Seccionan las láminas para entrar y reparar esa estructura. ¿Sí? ¿Y cómo se puede Y luego, formar una ¿cómo unen hernia? las láminas? Mediante clavos, mediante alambres. Eso es caro. ¿Sí? Doctor, ¿y cómo se puede dar una hernia de disco? ¿Por Por una eso. caída, digamos? Puede ser una caída o que haya saltado, ¿sí? O el sobrepeso, malos movimientos, puede haber generado, ¿sí? Por eso los que levantan pesa tienen siempre su cinturón de seguridad aquí, Ah, es para eso. para mantener alineada y no se vaya. Pero todos a veces nosotros cometemos el error de agarrar en vez de inclinarte. ¿Cómo levantas las cosas? Por más pesado que esté, tienes que flexionar las rodillas. ¿Sí? Doc, entonces en una cirugía se cortan las láminas para poder entrar y Para arreglar. poder reparar, entras por la parte posterior. ¿Sí? ¿Y cómo es que lo reparas? O sea, Lo unen después, lo unen No, por lo placa. unen. Ah, pero eso ya fijan pues aquí unos Gelatina. hilos o estructuras que van a evitar que se salga eso. Doctor, ¿y con eso no se puede vivir? Entonces fíjense que esas estructuras son bien importantes. Vean las características. Yo les he mostrado aquí el anillo fibroso y el núcleo pulposo. ¿Todos han visto? ¿Y por qué no van? ¿No vienen? Esta es la articulación. Núcleo pulposo es un poco más blanco. ¿Es esto de acá? Ah, no. Estoy hablando. No veo la cosa por aquí. El núcleo pulposo interno, ¿no? Supongo que ese sí es el núcleo Sí, ¿no? pulposo. Porque esto es una estructura. Pero el doctor ha marcado acá. Doctor, Todos los ¿y demás por han qué? visto. Por eso es porque se está saliendo esa gelatina. ¿Ah? Pero entre cuerpos vertebrales. Ojo que eso yo puedo preguntar señalando. Ya no me vas a decir, la articulación. Ahí ya te voy a preguntar disco. Aquí ya me tienes que decir disco. Aquí te tendré que preguntar articulación intervertebral entre cuerpos vertebrales. Ya cuando estamos ahí es el disco intervertebral. Ahora ya sabes. ¿Qué tiene el disco intervertebral? Todos han visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo. Ya. Nos vamos a la otra articulación. Faltan los ligamentos, Doc. Después. Después. Sí, porque no te olvides que a nivel cervical hay una articulación entre cuerpos vertebrales, pero que son las vertebrales. Se ha entendido, ¿no? No estoy cosiendo, ¿han visto? Cuando hablas de las oncovertebrales, Entonces las articulaciones un corte. ¿sí? Las articulaciones oncovertebrales. Sí. Primero, superficies articulares, antes de que la clasifiquemos. ¿Qué superficies? Mostrar.
¿Qué hay en a nivel de las vértebras? Las apófisis oncovertebrales. Las apófisis unciformes. Unciformes. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? De estos. Apófisis unciformes. Esto. ¿Estamos? Sí. Aquí abajo, superficies biseladas. ¿Estamos? El cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral. ¿Pero qué parte del cuerpo? En esto, la cara superior. En esto, la cara inferior. En la cara superior de este cuerpo hay las apófisis unciformes, o también le denominan el uncus o los ganchos. ¿Uncus? Sí, uncus o ganchos. Y aquí en la cara inferior está la superficie biselada. Entonces, aquí estás encontrando una articulación, aquí, aquí, en las partes laterales. Este es el intervertebral entre cuerpos. Medio de unión, disco intervertebral. Entonces, las partes laterales de las vértebras cervicales. Solo hay en las vértebras cervicales. Solo en las cervicales. No puedes encontrar en otro. Repito. Creo que C3 a C6 las típicas. O sea, uno es el otro, o sea, uno es el otro, C2 y el otro. Y C7 es la prominente. Esas son articulaciones oncovertebrales. Qué bonitas. Sí, se ve bien clarito. Y esa posterior es la biselada, El ¿no? disco vertebral es chiquito, ya luego más grueso, y dice que desde las lumbares son más gordos, ¿cierto, no? Desde C2 o clasificadas como sinoviales planas. Entonces, yo te puedo poner el alfiler ahí y digo que me digas características. Tienes que saber, todas las sinoviales tienen las mismas características. ¿Estamos? Sí, igualito les voy a hacer a ese subgrupo del montañito. No sé cuántos aprobará. No, no es que no me agrade, sino que a mí me la han hecho, entonces yo Oh, Claro, suerte de principiante. amén. No hagas lo que te hicieron. no es a la mala nunca, pero voy a lo que yo he enseñado. Si él no ha enseñado, problemas de sus estudiantes. No es venganza. No te lo No, imagino. yo por lo menos estoy enseñando, no sé si él enseña. Claro. Tiene que enseñar. Tiene que, en la ley es para todos, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué ligamentos van a reforzar esta articulación? Dos ligamentos. ¿La oncovertebral? Tanto las intervertebrales entre cuerpos como estas oncovertebrales. Sus ligamentos de refuerzo. ¿Sí? Los ligamentos longitudinales. Estás hablando de este ligamento. El ligamento longitudinal anterior. Es una banda fibrosa ancha. ¿Sí?
es una banda fibrosa bien ancha que está recogiendo casi toda la columna vertebral, pero este ligamento longitudinal anterior, si bien está yendo, fíjense, por la cara anterior de los cuerpos vertebrales, se está fijando, también se fija en los discos intervertebrales. Doc, entonces es una banda fibrosa Ancha, que recubre. gruesa, ¿sí? Y Doc, sobre ese ligamento es donde se apoyan, digamos, los vasos de mediastina posterior. Doc, entonces es una ancha, gruesa que recubre. Que se fija en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y en los discos intervertebrales. Igual en la cara anterior. En la ¿Sí? cara anterior. Ahora, ¿desde dónde está yendo? Empieza a nivel de S2, en el cuerpo vertebral de S2, y va a llegar hasta el cuerpo vertebral de C2. ¿Empieza desde dónde? Desde S2 S2, exactamente, pero ¿de qué parte de S2? del cuerpo, pues, del cuerpo vertebral de S2. Ya. Y termina en C2. C2, ¿no? Sí, acaba en el cuerpo vertebral de C2. Después cambia de nombre. De C2 a C1 se ha de hablar de la membrana, ¿sí?, que está entre el atlas y el axis. O sea, ahora es llamado. Membrana atlantoaxial anterior. Doctor, ¿se va a encontrar intermedio? De C2 a C1 se convierte en la membrana atlantoaxial anterior. De C1 hacia el hueso occipital cambia de nombre. Se va a denominar la membrana atlanto-occipital anterior. Y ahora pasó de C1 Al hueso occipital, a la parte anterior del agujero magno. Entonces ahí llamas atlanto-occipital anterior. Sí, pero lo que quiero que quedemos claros. Cuando hablas del ligamento longitudinal anterior, ¿por dónde está yendo? Por la parte anterior de la columna vertebral. Entonces aquí está. Aquí está. Vengan a ver. Todo ese ligamento que está yendo desde abajo. ¿Sí? Sí, ese que está brillando, aquí abajo. Igual. Bueno, aquí está ya reforzado por los pilares, ¿no? Ese que está ahí. Ya, el rosadito. El rosadito y el blanco. Ese es el ligamento longitudinal anterior. ¿Dónde está? Es rosado. El rosado es ligamento longitudinal anterior. Y el blanco es membrana Atlantoaxial. anterior. Ligamento longitudinal anterior y el blanco es. Atlantoaxial. ¿El cuál? ¿Por qué no? Los que están insertándose en esos ligamentos, como el diafragma a nivel de T2, de T12, ¿sí? L1, L2, L3, L4, no puedes ver claramente ese ligamento porque está recubierto por la inserción del músculo diafragma, sus pilares diafragmáticos. ¿Sí? Ahora, vamos al otro ligamento, el longitudinal posterior.
Cuando hablo del ligamento longitudinal posterior, el longitudinal posterior también está insertándose en los cuerpos vertebrales y en los discos intervertebrales, pero se encuentra situado dentro del conducto raquídeo. Entonces está yendo por la cara posterior de los cuerpos vertebrales y la parte posterior del disco intervertebral. Se encuentra dentro de... Este ligamento longitudinal posterior igual es una banda más delgada. ¿Sí? Es más delgada. ¿Sí? Es una banda tendinosa más delgada, pero que está yendo por la cara posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Está yendo del sacro hasta C2. ¿Sí? ¿Puedes volver a repetir eso, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes volver a repetir? Que este ligamento longitudinal posterior está yendo por dentro del conducto raquídeo. Se está insertando en la cara posterior de los cuerpos vertebrales y en la cara posterior del disco intervertebral. ¿Sí? Va desde el sacro hasta C2. De C2 cambia de nombre. De C2 para arriba se va a convertir en una estructura bien gruesa. ¿Sí? Es la membrana tectoria. Entonces pasaría de C2 directamente a occipital. Sí, la membrana tectoria. Y eso sí les puedo mostrar. Tectoria. Tectoria. Entre lo occipital y C2. Sí. La estrellita es la membrana tectoria. Y el otro es el ligamento longitudinal posterior. Es la... ¿Qué es la estrellita? Membrana tectoria. Y el otro es... Articulares superiores de las vértebras lumbares, ¿cómo es? Posteromedial. ¿Estamos? Las inferiores también cambian. En las cervicales es postero superior, porque está mirando hacia la parte superior y posterior, ¿cierto? El otro es de esta forma. El otro es de esta forma. ¿Estamos? Entonces cervical sería así. Torásicas así. Y lumbares así. Sí, ahora te voy a mostrar eso. Supero, postero, Lumbaria, postero medial. sí, postero, Y torácica. postero lateral. El lumbar que era. Lumbar postero lateral. Lumbar, postero medial. Esa es la cicapofisaria a nivel cervical. Y torácico. Esto a nivel torácico.
postero. Tus palmas están muy arriba. Y esto a nivel lumbar. 1, 2, 3. Ahí estamos viendo. ¿Puedo ir al baño? Claro. Por eso le estoy mostrando. ¿Esta es la T1? No estoy diciendo cuál. Si me preguntas, puedo contar, ¿no? 1, 2. Sí, puedes contar. Eso yo iba a hacer. 7. Ah, sí, es la T. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T1. Aunque se supone que deberíamos diferenciarlo por cómo se ve. Aquí está T1, por si acaso. Aquí no se logra ver. T2 es este. Ah, ya. C2. C. C3, Por C4, eso. C5, Entonces- C6, C7. Ah, Entre T1 y T2. Muchas gracias. Entonces, Siga apofisaria, pero torácica. pero esto va así, la C1 no se la logra ver, C2, C3, C4, C5, C6. Aquí es C7. ¿Y el rosadito? ¿No es? Sí, apofisaria cervical. Aquí lo vamos a limpiar bien. ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Sí? Aquí vamos a limpiar. Aquí se ve la lumbar. Ahí está. De la cigapofisaria. Sí. Por si acaso no se logra ver la C1, así que sería desde la C2. C2, C3, C4, 5, 6, 7. Y esta recién sería T1. Ah, Qué raro, ¿no? Acá se ve como que esa cosa está chiquito. Y acá hay otro hueco chiquito. Ahí está, ¿ves? Mira, y por acá pues una vena. Mira, ¿ves ese huequito chiquitito? De acá de la C7. Allá adentro. Exacto, qué chévere. Yo lo agarro. Estabilizado. Puede proceder a cortar. Ahorita se lo veo. Mira la C7. Ese es el especial, ¿no? eso no es un artefacto. Ahí, esto es barato. Ese es. Por la arteria. Ya. Vamos a los medios. ¿Qué tipo sería? Hola. Pero ya te dije. A nivel cervical y torácica, sinovial plano. A nivel lumbar, sinovial trocoide. ¿Y por qué trocoide a nivel lumbar? Porque a nivel lumbar puedes hacer la rotación. A nivel torácico solamente hay un ligero deslizamiento. Dice que te das puñeteas, mami, dice. Ya. Ahora, trocoide. Medios de unión. Cuando hablas de medios de unión en una sinovial, hablas que es su cápsula articular y sus ligamentos. ¿Estamos? Ligamentos. Por si acaso, el libro, cuando dices las sinoviales a nivel lumbar, parece que dice sinovial plana, ¿no es cierto? Sí. Está errado. No, el MUR dices, ¿no? Sí, pues que sí. Sí, en Rubier sale. No, en el viernes sale gastrocoide. Sí, en Rubier sale. ¿Estamos? Solamente ese error de dedo ahí. No es que sea trocoide, no es que sea plana, es trocoide. ¿Estamos? Tengan cuidado con eso. Ahora, en el examen, igualito, les van a decir, pero aquí dice, van a decir ustedes, en el libro dice, No dice. nadie les ha corregido.
reclámenle a él. Entonces, ¿es plano, no, doctor? No, a nivel lumbar es trocoide. Sí. No interesa. Trocoide a nivel lumbar. Cuidado. Trocoide a nivel lumbar. Ahí está anotado. Ya, si hablamos de la cápsula articular, ya sabes que es una estructura fibrosa, que tiene una cápsula, una membrana fibrosa, membrana sinovial. Vamos a los ligamentos. ¿Qué ligamentos? ¿Sí? Primero, estos ligamentos que ustedes están viendo de color amarillo. Entonces ahí estás hablando de los ligamentos amarillos. ¿Sí? Cuando hablas de ligamentos amarillos, están uniendo las láminas vertebrales. Entonces, un tipo de ligamentos son los ligamentos amarillos. Estos ligamentos amarillos unen láminas vertebrales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se puede ver eso? No, ya lo hemos cortado. Cuando hemos cortado, ahí hemos sacado las láminas vertebrales. ¿Con qué lo cortan? ¿Sí? Con Así hace una más o tijera. menos también para entrar en una hernia. Sí. No me acuerdo dónde escuché, pero creo que los ligamentos amarillos también son un tipo de sindesmosis. Sí, es un tipo de sindesmosis. Pero es un ligamento de refuerzo. Sí, les dicen algunos libros. ¿Sí? Pero ligamentos amarillos tanto en Rubier como en Moore, que unen láminas. Ahora, estos ligamentos amarillos de C1 al occipital cambia de nombre. ¿Sí? Ahí se va a denominar la membrana atlanto occipital posterior. De C1 De C1 al occipital. Atlanto occipital posterior. o sea, también va a ser una continuación del ligamento amarillo. Por eso, de C1 al occipital cambia de nombre. De membrana. Atlanto occipital posterior. ¿Sí? Eso no había en sus resúmenes. ¿Por qué no han hecho? A ver, ¿cómo Yo sí puse. Pero no puse ligamentos. Por lo menos de Moore tenías que hacer. Tú has hecho, te has jugado esta mañana. Ay, me he acordado, le voy a hacer esto. No, esta mañana, anoche entonces. ¿Sí? Ahora, además de eso, estos ligamentos amarillos que acaban